Bien, entonces para el estudio de lo que es caída libre, vamos a seguir viendo lo que es el movimiento en una dimensión. Entonces, se recuerdan que todo parte de establecer un plano para empezar nuestro análisis. Entonces, vean esta reglita que yo tengo acá. Esto es lo que hemos estado analizando cuando estudiamos movimiento en una dimensión. Que todo se mueve a partir de esta línea recta. Y a esa línea recta nosotros le colocamos una posición que va a ser nuestra posición inicial, donde nosotros consideremos que sea la posición inicial. De ahí hacia el lado derecho, todas las posiciones están dadas en positivo. Y de ahí hacia el lado izquierdo, todas las posiciones están dadas en negativo. Entonces, ¿qué es lo único que cambia en el movimiento de caída libre? Vean, pues, lo único que cambia es que nosotros le vamos a dar vuelta a esa línea donde se mueve la partícula. Y ya sabemos que ese es el eje que le denominamos el eje Y. Entonces aquí va a ser negativo y aquí va a ser positivo. Entonces ahora el movimiento sigue siendo el mismo en una dimensión, pero en esta, ahora nuestra línea recta está ubicada de esta manera. Y ahí cambia algo. Entonces, ahorita vamos a ver qué es lo que cambia. Cuando nosotros analizamos el movimiento en una dimensión de esta forma, nosotros podemos dar diferentes aceleraciones, ya podemos obtener diferentes aceleraciones, pero los, el movimiento en caída libre que se va a mover así, hay una consideración y es que siempre el movimiento va a tener una aceleración. La aceleración va a ser igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esa va a ser la aceleración. Siempre cuando un objeto se mueve hacia arriba, entonces este movimiento vertical en el fenómeno que nosotros vivimos día con día es que nosotros estamos parados, agarramos una piedra, una pelota de tenis o cualquier tipo de objeto y este movimiento es lanzar ese objeto hacia arriba. Ese es como se presenta ese fenómeno en la vida real. Entonces, si ustedes pueden ver esta imagen, aquí yo les represento un joven que tiene un objeto, que yo lo represento con la partícula esta la represento con el marcador verde. Y lo que hace este joven es lanzar ese objeto hacia arriba. Y ese objeto, cuando llega a un punto máximo, vuelve a caer, ¿ya? Vuelve a caer. Entonces, todo objeto en caída libre, todo, ahí sí que como dice el dicho, todo lo que sube tiene que bajar. No hay para dónde, salvo que aquí haya alguien y lo agarre, ¿verdad? Pero no. En estos casos, que son sistemas ideales, el objeto es lanzado hacia arriba y vuelve a caer. Sigue siendo movimiento en una dimensión, pero la aceleración, la aceleración siempre va a ser 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y qué es esa? ¿Por qué es esa aceleración? Porque en sistemas ideales y partiendo de que la altura no varía mucho, la gravedad es la aceleración. ¿Ah? O sea que la aceleración es la gravedad y por términos de este curso,
la vamos a denominar con la magnitud de 9.8. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y la gravedad, ya sabemos que es la aceleración. Entonces, este objeto que va hacia arriba tiene la gravedad que equivale a 9.8. Cuando viene hacia abajo, tiene la gravedad que equivale a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora vean bien, vean bien. Esta es una pregunta, pero la gravedad es 9.8, sí. Pero ¿por qué a veces le dicen que es negativa, que es positiva? No se sabe si qué es. Entonces, esto va a depender de cómo es que nosotros planteemos nuestro plano de análisis. Entonces les decía, si vamos a analizar a este joven, vamos a decir que este joven está en esta posición. Y entonces yo voy a colocar acá. Entonces, vean pues, este va a ser Y. Entonces, ¿de qué va a depender si esto va a ser negativo o va a ser positivo? Dependiendo de qué yo denomine X, de qué denomine yo Y positiva y Y negativa. Entonces, si yo digo que hacia acá es Y positivo, entonces hacia acá va a ser Y negativa. Y negativa. Y la aceleración gravitacional, que es la gravedad, viene siempre hacia el centro de la Tierra. Entonces, si viene hacia el centro de la Tierra y según nuestro plano de análisis, entonces la dirección de la aceleración es negativa, ¿ya? Esto es negativo. Por eso es que aquí en nuestro curso siempre va a ser negativa. La gravedad siempre va a ser menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Pero vengo yo y digo, mira ingeniero, pero a mí no me gusta que hacia abajo sea negativo. No hay problema. Únicamente se detalle, pues mire, yo hacia abajo es que la posición va a ser Y positivo y hacia arriba va a ser Y negativa. Entonces, pero aunque yo haya hecho este análisis, la gravedad siempre viene hacia el centro de la Tierra, ¿ya? Viene hacia el centro, aunque yo coloque este sistema así, la gravedad viene hacia acá, pero como yo ya coloqué mi sistema acá, ahora, según mi sistema, ¿hacia qué dirección viene la gravedad? Viene con dirección positiva. Entonces la gravedad pasaría a ser positiva, pero nosotros en este curso siempre vamos a decir que hacia abajo es Y negativo y hacia arriba es Y positivo. Entonces, por eso es que siempre le vamos a colocar menos 9.8. Menos la gravedad. Entonces, la gravedad nunca puede ir hacia arriba. ¿Ya? La gravedad nunca puede ir hacia. Eso es incorrecto. Hacia arriba nunca puede ir. La fuerza gravitacional viene hacia abajo. Y una fuerza está conformada por una masa y una aceleración. Y esa aceleración es la gravedad. Entonces, que viene hacia abajo. Entonces, siempre va a ser negativa. No sé si hay alguna duda por qué es que le vamos a poner menos 9.8 en este curso o continuamos con el tema. Alguien que me diga. Continuemos, Inge. Gracias. Bien, entonces, como les digo, esto es lo único que varía, que la aceleración en este movimiento
siempre va a ser menos 9.8. Eso es así como analizamos. Se utilizan las mismas ecuaciones que nosotros planteamos el día, si no estoy mal, el día martes. ¿Ya? Entonces se utilizan las mismas ecuaciones. Entonces, si yo utilizo las mismas ecuaciones, la diferencia es que ahí decía la posición estaba dada en X, ahora la posición, lo único que tenemos que cambiar es la variable que va a ser Y, ¿verdad? Entonces ahora Y final menos Y inicial igual a lo que ustedes ya saben según esas ecuaciones. Entonces, para poder adentrarnos a lo que es este movimiento, tenemos aquí precisamente este. Vamos a decir que este joven se encuentra en un edificio y este edificio va a tener una altura de 50 metros. ¿Ya? Este edificio tiene una altura de 50 metros. Bien, entonces, dice que se encuentra en la orilla del edificio y lo que hace es tirar una piedra hacia arriba y la cual vuelve a bajar. Aquí tenemos un poquito en el ejemplo como que varía, ¿verdad? Pero si esto fuera un hecho ideal, fuera un ejercicio ideal, si él tira esto hacia arriba, le tiene que volver a caer a él, ¿verdad? Si esto fuera algo ideal, ¿verdad? Pero con cuestiones de ejemplo, digamos que él la tira y se quita y viene a dar hasta abajo la piedra o la partícula o el objeto que esté lanzando. Bien, entonces, como ya les decía, ustedes pueden poner donde ustedes consideren su plano de análisis. Lo hubieran podido colocar aquí y decir, esta posición es 0. ¿Ya? Entonces, este se va a encontrar en una posición inicial de 50 metros. Entonces, no hay ningún problema porque posición inicial sería, vean pues, si yo pongo, ¿a qué quiero llegar con esto? Si empiezo a analizar a este joven y yo pongo aquí mi plano de análisis, como le digo, esto no es de aprenderse nada de memoria, sino es ver cómo analizamos el problema. Si yo coloco aquí mi, mi plano de análisis, empiezo a analizar. Entonces, X inicial del muchacho o del joven sería 50 metros, pero ya no sería X, ¿verdad, jóvenes? Sería Y. Su Y inicial sería 50 metros. Si yo colocara acá mi plano de análisis, ¿ya? Él se encuentra a 50 metros, porque aquí es 0. Pero yo estoy colocando mi plano de análisis, yo lo estoy colocando donde él se encuentra. Como lo coloqué ahí, entonces cuando empecemos a analizar, Y inicial va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque yo coloqué aquí mi plano de análisis, ¿ya? Entonces, por eso, esa es la única diferencia, pero nosotros podemos hacerlo como nos guste. Bien, entonces, partiendo de que este se encuentra en esta posición y nuestro plano de análisis inicial se encuentra acá, vamos a decir que él va a lanzar este objeto que se encuentra en el punto A. El punto A está acá. Pues vamos a decir que él va a lanzar ese objeto a una velocidad inicial de 50 metros sobre segundo. ¿Ya? Una velocidad de 50 metros sobre segundo. Entonces, jóvenes, ¿cuál sería la pregunta? La pregunta sería, si él lanza este objeto a una velocidad inicial de 50 metros sobre segundo, la pregunta sería, ¿cuál es la altura? Vamos a definir altura como h, la altura máxima que alcanza el objeto. ¿Cuál sería la posición esta en B que yo señalé aquí? ¿Cuál sería la altura máxima?
Entonces, y el tiempo que dura en llegar el objeto con una velocidad inicial de 50 metros sobre segundo hacia acá. Entonces, ¿qué hago yo? Me voy a mis 4 ecuaciones, ¿ya? Entonces esas las tienen que tener a la mano. Ustedes tienen que tener esa a la mano. Entonces, vengo y hay una ecuación que dice velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Esa es una ecuación. Entonces, lo que necesito es el tiempo. Entonces, despejo yo para el tiempo. Entonces sería velocidad final menos velocidad inicial dividido aceleración va a ser igual al tiempo. Pues ahí ya despejé yo para el tiempo. Entonces, jóvenes, ¿qué datos tenemos acá? ¿Será que tengo la aceleración? Sí. ¿Cuánto sería la aceleración? Menos Punto 8. Gracias. Menos 9.8 sobre segundo al cuadrado. metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, ¿será que tenemos la velocidad inicial? Sí. Sería 50 metros sobre segundo. ¿Será que tenemos la velocidad final? ¿Tenemos este dato? Sí, sería 0, creo yo, ¿Por qué es 0? porque es el punto final. El compañero dice que la velocidad final es 0 porque es el punto final donde llega. Por ahí va el compañero. Por ahí ya solo es de darle forma a su enunciado. Entonces, voy a tratar de ajustarlo un poco. Entonces, vean, cuando un objeto llega a su máxima altura, la velocidad final es 0. La velocidad final es 0. Cuando el objeto llega a su máxima altura, la velocidad final es 0. ¿Por qué? Llega, tiene una velocidad, y va disminuyendo hasta llegar a su máximo y ahí es como un reposo instantáneo. Entonces es 0, la velocidad final es 0 y vuelve a caer. Entonces tenemos los 3 datos: velocidad final, velocidad inicial y aceleración. Lo que les decía y lo que siempre les recalqué en Mate 1, lo que van a utilizar ustedes toda la vida de aquí en adelante es evaluar puntos, es sustituir datos. Entonces, velocidad final, 0, menos velocidad inicial, 50. Aceleración, menos 9.8. Tiempo, ¿cuánto es esto? ¿Cuánto es menos 50 dividido menos 9.8? ¿Cuánto es, jóvenes? 5.102. Vamos a colocar acá, el tiempo va a ser igual a 5.10, le vamos a segundos. Y ahí nosotros ya obtuvimos el tiempo. El tiempo, cuando esta persona lanza ese objeto con una velocidad inicial de 50 metros sobre segundo, ¿y en cuánto tiempo va a llegar a su altura máxima? ¿En cuánto tiempo va a llegar a su altura máxima? Ese es el tiempo.
tiempo es igual a 5.10 segundos. La otra pregunta es, ¿cuánto es esa distancia? Entonces, en sus cuatro ecuaciones, una de sus cuatro ecuaciones, hay una que dice, tengo el otro marcador acá para cambiar de color, bueno, digamos con negro. Bien, hay una ecuación que dice X final, ¿sí? Coloco X porque me recuerdo del, pero ahorita ya estamos en Y. Como les digo, hay que cambiar nada más. Y inicial va a ser igual a Y final, perdón, yo creo que es Y final. Permítame. Y final menos Y inicial más un medio de la velocidad inicial más la velocidad final por el tiempo. Entonces, no sé si alguien me puede decir si está correcta la ecuación. No, que busco mi marcador verde. Y una consulta. ¿Sí? ¿Y podemos utilizar las ecuaciones del libro o necesariamente tenemos que usar las que nos dio usted? Sí, estas son las del libro. Creo que si en el libro lo que ha de cambiar es que está velocidad final más velocidad inicial, digo yo. Es que yo Pero, encontré una de un libro que dice distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final dividido 2 por tiempo. No sé si podría utilizar esa. sí, es lo mismo. Es lo mismo, porque la distancia, como te digo, distancia, distancia es igual a vos decís que es esto, velocidad inicial más velocidad final dividido 2 por el tiempo. Pero distancia, ya sabes que la distancia es, a lo que se refiere es y final menos y inicial. Y ya sabes que este dividido 2 lo puedes sacar como un medio. Velocidad inicial más velocidad final por el tiempo. Entonces, y final va a ser igual a y inicial más un medio de velocidad inicial más velocidad final por el tiempo. Pero es lo mismo, si comprendes esta, no importa, no importa. O sea, lo que sí es que, por eso ahorita vamos a ver qué datos es lo que necesitamos. Entonces, teniendo esta ecuación, vamos a encontrar la distancia. ¿Por qué yo uso esta ecuación? Porque puedo utilizar otra, porque hay otra que dice y final menos y inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. También puedo utilizar eso, siempre y cuando tenga los datos que yo necesite. Entonces, y final es igual a la altura máxima. Ahora aquí va a ser y final. En este punto, pues y final es igual a la altura máxima. Y y inicial es este punto. Entonces, y final va a ser igual. ¿Cuál es la posición inicial del joven según el plano? Dijimos que era 0. 50 metros. No, 0. ¿Por qué 0? Porque estamos analizando que colocamos el plano en este lugar. Por eso aquí es 0. Esta posición sería menos 50 metros. ¿Ya? Ahorita estamos analizando el plano cuando está acá. Entonces, es 0. Más un medio. La velocidad inicial ya dijimos que es 50. Más la velocidad final, dijimos que es 0. Y el tiempo ya lo encontramos, que equivale a 5.10. Entonces desarrollamos y final va a ser igual a 50 dividido 2 por 5.10. ¿Cuánto sería y final, jóvenes? ¿Cuánto es?
127.5. 127.5 metros. 127.5 metros. Recuérdense que estamos analizando, por eso les dije, el plano lo colocamos acá. El plano. Ahora bien, por lo que dijo el compañero, que aquí la posición era de 50, pero el plano tendría que haber estado acá. Entonces, desde nuestro análisis acá, tendríamos que haber establecido nosotros, tendríamos que haber primero encontrado la posición. La posición. Bien, entonces, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta con esto. Está claro, Inge. ¿Está claro? Todo bien, Inge. Bueno, entonces, continuemos. Bien, entonces, jóvenes, ahora voy a borrar acá. Ya saben, vamos a colocar acá. La altura máxima nos dio 127.5 metros. Y el tiempo nos dio 5.10 metros. Perdón, segundos. Bien. Entonces voy a borrar acá. Si yo les preguntara que esta partícula ya llegó acá y va a bajar al punto C, que es el mismo del punto A, entonces, si yo les preguntara la velocidad final de cuando bajó hacia este punto y el tiempo en que llegó, ¿qué me responderían ustedes? Así a simple inspección. ¿Cuánto sería la velocidad final? Tal vez 100 metros sobre segundo, Inge, porque el objeto viene al doble de su velocidad en la que subió. Seguro. No, comenzaríamos desde datos de cero, supongo, Ajá. porque en este caso, cuando llegó a la altura máxima, entonces pierde la velocidad y cuando se comienza en una nueva altura, porque es otro problema. Va. Entonces, un compañero dice que aumentaría su velocidad el doble. Va, ahora, y otro compañero dice que desde aquí analizaríamos qué es velocidad cero y a ver qué nos da, ¿verdad? Eso es lo que le entiendo al compañero. Entonces, la otra pregunta, ¿cuánto tiempo tardaría en bajar en este mismo punto? Solo que ahora le damos el punto C para no confundirnos, pero es el mismo que el punto A. ¿Cuánto tiempo consideran ustedes que tardaría en bajar? ¿Será que es el mismo el que subió? Yo creo que en bajar tardaría menos. Dice el compañero, que tardaría menos en bajar. ¿Alguien tiene otra perspectiva? Hagámoslo, a ver qué dice la ecuación. ¿Qué dice la ecuación? La ecuación dice velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Eso dice la ecuación. Entonces, tenemos la velocidad final. ¿Tenemos la velocidad final? No, ¿verdad? No tenemos la velocidad. No la tenemos. ¿Tenemos la velocidad inicial? Sí. ¿Cuánto es? Cero. Tenemos la aceleración, equivale a, ¿cuánto sería las menos 9.8? Aceleración se va a hacer menos 9. Tenemos el tiempo, ahorita no sabemos, ¿verdad? No, entonces tenemos dos variables, entonces no podemos, ¿verdad? Porque tenemos dos variables y solo tenemos que despejar para una.
Entonces, díganme ustedes, ¿qué ecuación podría utilizar? ¿Habrá alguna ecuación que pueda utilizar? Jóvenes. La cuarta, tal vez, Inge. ¿Cuál sería? Bueno, yo la tengo aquí como velocidad final igual a raíz de velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. Pero ahí tendríamos, encontraríamos la velocidad final, ¿verdad? Así es lo que dice el Inge. compañero. Solo sería una variable. Entonces, velocidad final, dice el compañero, que como él la tiene, es raíz cuadrada de velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por x final menos x inicial. Entonces ahí sí podemos encontrar la velocidad final. Porque tenemos velocidad inicial, sí. Ahora la velocidad inicial sería ¿cuánto? 0, porque está viniendo de acá. La aceleración la tenemos. X final no tenemos, porque ahora X final es este punto. Y X inicial es este punto. Entonces vamos a encontrar la velocidad final va a ser igual. La raíz cuadrada de, vamos a colocar 0 al cuadrado. Velocidad inicial, ya dijimos acá que la velocidad en este punto es 0. Y ahora eso se convirtió en velocidad inicial. Más 2. La aceleración ya dijimos que es menos 9.8. ¿Y cuánto sería X inicial? X inicial equivale a 100, X final equivale a 0. ¿Ya? Porque en este punto es 0. Menos X inicial equivale a 100, perdón, pero aquí estamos avanzando Y. Lleva. Es lo único que cambia. Y. Entonces, Y inicial sería 127.5 metros. Entonces, velocidad final va a ser igual. Denme esta multiplicación. 0 al cuadrado es 0, ¿verdad? 2 por menos 9.8 por menos 127.5. ¿Cuánto les da eso? Eh, 2499. Entonces, 2499. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de ese dato? 49.99. 49.99. 49.99 metros sobre segundo. Se recuerdan que la raíz cuadrada nos puede dar dos valores, más y menos. Entonces, la velocidad final es 49.99, es equivalente a decir 50 metros sobre segundo. Ahora analizando, esta raíz cuadrada nos puede dar un dato positivo y un dato negativo. Si la partícula viene hacia abajo, ¿cuál sería el dato correcto? ¿El Negativo. positivo? Exactamente. Entonces sería menos 50 metros sobre segundo. Entonces vean, la velocidad en este punto es la misma, única en cuestión de magnitud, únicamente cambió el sentido.
¿ya? El sentido. Ahora bien, yo creo que todavía me queda un minuto. Entonces, vean, esta es la velocidad. Entonces, en este punto de regreso, menos 50 metros sobre segundo. Y el tiempo, podemos utilizar ya esta ecuación, que sería, la velocidad final es menos 50. La velocidad inicial es 0, más la aceleración, que es menos 9.8 por el tiempo. Entonces, sería menos 50 dividido menos 9.8. Es igual al tiempo. Entonces, ¿cuánto sería ahí el tiempo? ¿Cuánto es 50 menos 50 dividido menos 9.8? ¿Cuánto es? 5.10. 5.10 segundos. Entonces, vean, el mismo tiempo en que sube una partícula, según estas ecuaciones, ese mismo tiempo se va a llevar en bajar. Y va a tener la misma velocidad en ese punto